Dentro del gimnasio le ató usted los brazos por las muñecas y después la agredió hasta matarla. Sí, reconozco todos los hechos. Bienvenidos a Expertos del Crimen. Soy David Alemán y hoy diseccionamos a uno de los asesinos más sádicos de nuestro país. Este hombre es Juan Carlos Aguilar. Es un bilbaíno que en España se hizo muy conocido porque, como él mismo se denominó, era el único maestro Shaolin occidental. Durante una década recorre platós de televisión presumiendo de su formación en artes marciales en China y de su experiencia con el budismo. Casi bailando entre ustedes, de una manera armoniosa, sin perder eficacia. Creo que esa es la esencia de un guerrero. Esta filosofía le vale para montar un gimnasio especializado en Bilbao y lo llama Zen 4, pero nada más lejos de la realidad. Ese lugar es de todo menos zen. El gimnasio le sirve de tapadera para realizar sádicos rituales que acaban con torturas y con las víctimas sufriendo una larguísima agonía hasta la muerte. Este caso comienza con esta llamada a emergencias. Arratsaldeon, buenas tardes, emergencia 112. Sí, veo a una chica que está pidiendo ayuda y no puede salir, no para de gritar. Tranquila señora, no se preocupe, dígame dónde está usted y dónde está la señora. Está en la acera de enfrente y sigue gritando. Pero dígame en qué calle. Máximo Aguirre. ¿A qué altura puede decirme el número? En el 12, sí, en el 12. La chica no puede salir. Y ahora veo a una persona que le está agarrando por detrás, la está cogiendo, le está tapando la boca, le está dando golpes. Ángel Boya, bienvenido a Expertos del Crimen. Un placer, David, un placer. La verdad que tenía ganas de venir por aquí. Y yo de que estuvieras, si nos cuentes este caso del falso monje Shaolin, que empieza con esta llamada a emergencias, que la verdad es que, claro, te pones en la piel de esa mujer que ve por la ventana cómo se asoma alguien pidiendo auxilio y que hay otra persona detrás que la introduce dentro a la fuerza. Me imagino que la impotencia tiene que ser terrible, ¿no? Más que la impotencia, yo creo. Lo primero, el susto, porque yo lo que cuenta, recuerda que lo que cuenta es que ve a la mujer con la cara pegada al cristal. Y con una cara, además lo define en su declaración como que tenía la angustia en la cara, una angustia terrible, y que luego ve una sombra, que luego resultó, ella además lo describe bien, fíjate, y eso que pasaba por la calle, ve una sombra que la coge, ese hombre con la cabeza rapada y se la lleva hacia la oscuridad. Así lo describe. Así que primero ese susto, pero es que luego... y la responsabilidad, porque todo dependía de ella. Era la única testigo y la vida de otra persona depende de ti. Yo creo que no tienes ninguna duda ahí, ¿no?, de que está ocurriendo algo verdaderamente grave y afortunadamente reacciona rápido y llama a la Ertzaintza, aunque la Ertzaintza luego no reaccionó demasiado rápido. Bueno, la Ertzaintza, claro, recibe esa llamada, esta mujer da con pelos y señales lo que está ocurriendo, da la dirección a emergencias de ese gimnasio, el gimnasio Zen 4, la Ertzaintza conoce el lugar. Y sabe que no va a ser fácil entrar ahí porque sabe que hay armas y dice, aquí nos tenemos que preparar a conciencia. Algunos compañeros conocen el gimnasio y saben que, bueno, tras esa verja lo que se van a encontrar es una escalera con mucha pendiente, es un paso estrecho. Y en el interior hay, bueno, armas blancas especialmente, ¿no?, como pueden ser ballestas, espadas, cuchillos. Bueno, y estaba muy oscuro, con lo cual podría ser una ratonera para los propios agentes. Por eso lo que deciden es solicitar el apoyo de una furgoneta que está en las inmediaciones, que se presenta inmediatamente en el lugar. Y una vez equipados correctamente, fuerzan la verja, que es la que impedía el acceso al local, y comienzan a descender por esa escalera a oscuras, simplemente iluminados con sus linternas. Cuando empiezan a descender esas escaleras, ellos acceden a lo que es una oficina y en el interior localizan a Juan Carlos Aguilar y también localizan el cuerpo de una mujer africana que presenta sus manos maniatadas con las bridas típicas de electricista y presenta alrededor de su cuello asimismo un par de pasos de cuerda y cinta americana. Esa víctima a la que Juan Carlos ha estado viajando durante horas es Maureen Ada Otuya.
Ella es una prostituta, y la están viendo, nigeriana, 29 años. Es el único sustento de su familia en su país de origen. Juan Carlos es detenido inmediatamente, está acusado de darle una paliza a Ada y de dejarla en coma. Es curioso viniendo de una persona que decía que era un representante de Buda en la Tierra. Esos años de sensibilidad, de entrenamiento, para conseguir que un objeto de ese tipo no dañe en exceso. Nos encontramos ante una persona, parece que con doble personalidad, ¿no? Como si fuera el Dr. Jekyll y Mr. Hyde o algo así, ¿no? Bueno, yo sobre todo lo que diría es que estamos ante un psicópata, pero de libro. Así lo dijeron los especialistas durante el juicio. Y bueno, y otros con los que hemos consultado, ¿no? Tú lo sabes, además, tenía una doble cara, era un narcisista absoluto, por un lado. Maestro Shaolin, por supuesto el mejor, el único de España. Él no le valía con haber ganado un campeonato. Decía que había ganado 7 veces el campeonato de España de Kung Fu en su modalidad, etcétera, que era todo mentira, una fachada. Pero por la noche era un asesino, era un cazador. Se dedicaba a cazar víctimas, un depredador sexual. Además. Bueno, yo creo que si algo se puede remarcar de este sujeto era lo sádico que era. Yo creo que no he conocido ningún otro asesino en los últimos 30 años en España que fuera tan sádico. Por lo menos está entre los 3 primeros. Y ojo, asesino en serie, porque bueno, tú sabes que para que te cataloguen como asesino en serie tienes que haber matado a más de 3 personas, ¿no? Asesinado. Le cuentan 2 oficialmente, pero lo que no sabemos es si antes asesinó a más personas o si deja de ser un asesino en serie porque le cogen antes de tiempo. Claro, es que cuando llega la Archancha a esa casa, se encuentra algo que es espeluznante. Lo de Ada es la punta del iceberg nada más, porque el lugar, ese gimnasio, es una auténtica carnicería. Cuando nos desplazamos a ese lugar, los equipos especializados, bueno, lo que nos encontramos es un espectáculo pues macabro y sorprendente, ¿no? Vemos 7 bolsas en las que encontramos diferentes partes de restos humanos perfectamente trinchados, limpiados, sin piel, sin carne, sin músculo. Y en ese momento no sabemos si se trata de una sola víctima, de varias víctimas, o si son trozos de diferentes víctimas, ¿no? Hay que componer, digamos, los esqueletos, y por eso, bueno, pues ahí hay una labor de traslado de esas evidencias a los laboratorios de la Policía Científica para hacer los correspondientes cotejos de ADN junto con los forenses. En lo que es en el altillo, justo encima de las duchas, emanaba un olor desde una trampilla, y de ahí subimos con una escalera y encontramos otra bolsa, igual que las que habíamos encontrado en la zona del tatami, la que en su interior había trozo de una cadera. Los compañeros de Policía Científica hicieron una revisión de todo el gimnasio y concretamente en la zona de las duchas se utilizaron diferentes reactivos forenses, bueno, pues surgiendo lo que son evidencias de rastros de sangre. El ponerle nombre a esos restos fue un poquito más complicado porque no teníamos nada para poder cotejar. En el gimnasio no encontramos la mano derecha a la que le faltaba el índice y además no tenía piel, con lo cual no podíamos hacer una necrorreseña. Pero fíjense lo que se encuentran en ese gimnasio, porque claro, ya no solo son los restos que han encontrado, es que están perfectamente trinchados. El contexto. Claro, limpios, sin nada de carne. ¿Qué es lo que hacía Juan Carlos Aguilar con la carne? Bueno, pues lo que le conocieron, los que llevaron la investigación, lo que dice es que tenía un ritual. De todas maneras, yo creo que no hay ningún asesino en serie en España, o en serie, o asesino, que no haya llegado a un nivel de perversión sexual tan grande como este, y de sadismo. ¿Qué hacía? Bueno, tenía un modus operandi siempre similar. Lo que hacía era las amordazaba, las ataba, las molía a golpes, y los investigadores sospechan, porque los forenses así lo dijeron, que las mutilaba en vida, es decir, las descuartizaba cuando estaban vivas, y además jugaba con los restos, que es algo Todo que eso hacía... me imagino que para darse satisfacción sexual. Claro, pero él se daba de esa manera satisfacción sexual y experimentaba en la excitación del control absoluto sobre los demás. Yo creo que le envolvía una ira absoluta hacia las mujeres. Este hombre debía de ser un acomplejado y que había tenido algún tipo de maltrato anterior o que se habían burlado de él las mujeres de pequeño tamaño, de ánimo pequeño también, de alma pequeña, todo pequeño, en su mente también. Y lo que sí que tenía grande era la ira y la perversión sexual, como te digo, las troceaba.
Los forenses tenían sospechas fundadas de que lo hacía vivas, las mutilaba despacito, las iba jugando con ellas y con sus restos. E incluso les hacía beberse su propia orina o comerse sus excrementos. Y finalmente todo este ritual terminaba destrozándole la cara a golpes. No estoy hablando de unos minutos, estoy hablando de horas. La última víctima llevaba retenida 12 horas. Y por los restos que encuentran de la víctima anterior, efectivamente la cara destrozada hasta que las mata de esas maneras, a golpes y por estrangulamiento, y entre tanto lo va grabando todo para su propio disfrute, e incluso hace partícipe a otras personas, la verdad. De hecho, cuando, que luego lo hablaremos, uno de los errores es que descuida la tortura que le está infligiendo a Ada porque está grabando un vídeo y se lo está enviando a otra persona y por eso ella puede salir a la ventana a pedir ayuda. Pero fíjense, al día siguiente de la detención, la Ertzaintza hace una inspección ocular en la casa de Juan Carlos Aguilar. Y allí dan por fin con la prueba clave para reconocer la identidad de esos restos humanos encontrados. Entramos por ejemplo, en su habitación. Era una habitación peculiar, tanto por la propia decoración como por el color, como por diferentes objetos sexuales que se encontraron en la habitación. Encontramos en la zona del salón abundante material videográfico, tanto vídeos como tarjetas de memoria, cámaras, ordenadores, discos duros. Y en el balcón encontramos 2 bolsas, igual que las que habíamos encontrado en el gimnasio. Cuando abrimos las bolsas, lo que nos encontramos en el interior fue la mano izquierda completa y parte del antebrazo y 2 prótesis mamarias. El número de serie del implante mamario es el que permite conocer la identidad del cuerpo. Se trata de Jenny Sofía Rebollo, es una mujer colombiana, 40 años, atravesaba un mal momento debido a la pérdida de su hijo pequeño, que había sido atropellado, y también porque pasaba apuros económicos. Jenny se tenía que prostituir en ese momento para conseguir algo de dinero, igual que Ada, Ada lo mandaba a su familia, y Jenny pues también necesitaba ese dinero, y justo cuando Juan Carlos se cruza en su camino, pues es cuando ve finalmente su muerte. ¿Es el patrón que buscaba este individuo? Es decir, mujeres vulnerables, fáciles de engañar, de engatusar, que a lo mejor prostitutas, que a lo mejor nadie de su entorno pudiera preguntar por ellas. No solo era su perfil, yo creo, ¿no? Porque acuérdate que él se movía en un rango de apenas 200 metros. Él vivía en un barrio en el que enfrente tenía un bar que frecuentaban las víctimas, estas mujeres y otras más, estas las mortales y otras más, y además trabajaba también en ese perímetro. Todo se desenvolvía en 200 metros, digamos que ese era su territorio de caza. Y sus víctimas o sus objetivos, pues siempre mujeres vulnerables, como dices, sí. Además, yo creo que además eso lo tienen en común con otros depredadores sexuales, con otros delincuentes asesinos en serie. ¿Por qué eligen prostitutas? Porque saben que van a acceder a irse con ellos. Que están obligadas económicamente a ganarse ese dinero y a irse con sujetos que te dan mala espina, porque lo ves desde lejos y te la tiene que dar. Pero, como es su trabajo, se van con él. Son vulnerables y fáciles de engañar, aunque no lo parezca, porque les prometió, en el caso de Jenny, por ejemplo, le prometió que la iba a sacar de la prostitución, que le iba a dar un trabajo, que le iba a poner de masajista. Hay una llamada que hace su familia diciendo: he encontrado un hombre que me ha conseguido un trabajo de masajista en un gimnasio. Era él. Él pone el cebo, el caza, pone cebos, tira cebos y va haciéndose con la víctima. ¿Y por qué prostitutas también y extranjeras? Porque no las va a buscar nadie. Claro. Porque no tienen familia aquí, tú lo has dicho. Mandaban el dinero a su familia en el extranjero, ¿no? Nadie las va a buscar, nadie las va a echar de menos por la vida que llevan o que están obligadas a llevar. Además de las bolsas en el gimnasio y las de su casa, también se localizan las imágenes de las cámaras de vigilancia en las que se ve a Juan Carlos tirando bolsas similares a un río. Y ahí es donde la Ertzaintza piensa, es que puede haber muchos más restos, ¿no? Lo sé, luego no se llegó a encontrar nada. No se llegó a encontrar nada, pero lo que sí sabemos... Esa búsqueda en el río, ¿no? Precisamente de esas bolsas. Sí, y no llegaron a encontrar nada, pero... y precisamente estaban seguros de que su intención era tirar a las demás. Es decir, las tenían preparado para irse deshaciendo de ellos. Cuando ya se había cansado del juguete, ya tenía otra víctima. Además, de hecho, lo que se dijo y lo que dijeron los instructores de la investigación era que
a Jenny, a la primera víctima, la descuartiza delante de la segunda, mientras la segunda está atada, amordazada y golpeada y lo está viendo con horror. Por eso, además, se entretiene, porque le encantaba fotografiarlo todo, hacerse vídeos con los cadáveres, practicar el sexo con los cadáveres de sus víctimas o de otras víctimas a las que había sedado previamente, a las que no llegó a matar. Y esa distracción es la que hace que se entretengan, deshacerse de las bolsas y la que al final pues provoca que le descubran. Pero sí, se iba a deshacer de las bolsas y la Archancha cree además con certeza que se tuvo que deshacer de los restos de Jenny, de gran parte de ellos. Claro, lo que pasa es que él encima tenía un gimnasio legal, Bueno, donde había un montón de armas sí. que utilizaba, según él, para impartir las clases, pero claro que seguramente esas armas las pudo utilizar también precisamente para todas estas atrocidades que nos estás contando. Pudo, porque tenía muchísimas armas, pero fíjate... Mira, estamos viendo precisamente, este era el gimnasio. Estas son imágenes reales de ese gimnasio, Sí, sí. con todas esas lanzas que imagínate para una persona de estas características tan sádicas, eso, vamos, para él era una maravilla, claro. Bueno, es como para cualquier persona normal tenerlos cubiertos en el cajón de casa. Pues él tenía todo esto. Y lo que ocurre es que no se sabe con certeza si utiliza este tipo de armas. Probablemente sí algunas, porque también las apuñala y les provoca heridas no mortales, sino para disfrutar con el sufrimiento. Para porque infligir es dolor. Sádico y un perverso. Pero hay un testimonio de una de las víctimas que dice que oía ruidos de sierras y de taladradoras. Y creen también que quizá ese fuera también su modus operandi, utilizar una taladradora y una sierra para todas las barbaridades que iba haciendo con sus víctimas. Es que la disección del cuerpo de Jenny precisamente abre muchos interrogantes para los investigadores, precisamente por la manera en la que está hecha esa disección. Esta persona, de alguna manera, tenía conocimiento para diseccionar un cadáver. Al forense le llamó la atención los cortes que había realizado en el cadáver. Con lo cual, yo di por acreditado que esta persona o lo había hecho más veces, ¿no? O dos, que se formase en este sentido, es decir, que de alguna manera, si hubiese tutoriales, vete a saber, para saber todo esto, ¿no? Claro, hay que recordar que en la casa de Juan Carlos Aguilar encuentran fotografías de muchas chicas. Lo hablamos porque él fotografiaba todo, grababa todo. Claro, la Archancha lo que hace es observa esas fotografías. Algunas incluso parece que son cadáveres, según nos dicen la Archancha, ¿no? Que veía imágenes de algunas chicas que parecían que ya estaban muertas. Pero sin embargo se investigó todo eso. No se llegó a encontrar nada más, ¿no? No se llegó a encontrar nada más y la investigación fue contrarreloj, tanto como contrarreloj fue instantánea, porque vamos a imaginar el momento, ¿no? La Archancha entra, además así lo relata en el juicio, encuentran muchísimo material videográfico también de Jenny, de la primera de las víctimas, y que encuentra pues vídeos con otras al menos 7 mujeres, una de ellas además discapacitada. No tenía límites, él en sus perversiones. ¿Y qué ocurre? Pues que piensan efectivamente, como has dicho, porque es que se ve que están prácticamente muertas, muchas, y golpeadas, y abusadas, y torturadas. Y miran en el móvil del falso maestro Shaolin y que encuentran los números de teléfono, empiezan a llamarlas una tras otra corriendo a toda velocidad, intentando localizarlas y finalmente las localizan con vida. Pero dice el investigador, acabamos de oírlo, ¿no? Yo no sé si esto sería la primera vez que lo hacía, porque los cortes, según los forenses, son obra de ahí sí que era un maestro, no en el Kung Fu, sino un maestro del descuartizamiento. Y por otro lado, quizá haya visto vídeos ya, pero es que hay un detalle. Yo, por lo menos, a lo largo de todos estos años, haciendo información de sucesos, los asesinos en serie nunca empiezan con 40 años, empiezan mucho antes. Empiezan incluso antes de la mayoría de edad algunos. Y van evolucionando, ¿no? Y van evolucionando. Entonces tenemos, bueno, más que uno, 2. Los asesinos en serie siempre empiezan jóvenes, no con 40. Así que hay posibilidades y serias de que esto no fuera el principio de un asesino en serie, sino que quizá fueran sus últimos coletazos. Y en segundo lugar, y además tú lo sabes, que alguna vez lo hemos hablado, David, en otros escenarios diferentes, tienen unas pulsiones y las pulsiones se van acelerando. Es decir, al principio un asesino en serie mata a lo mejor una vez al año. Pero es que este mataba cada 5 días o 7 días.
Sí, de una a otra pasan muy pocos días. Efectivamente. Ya necesita otra vez buscar, necesita cazar, ¿no? Pues eso es el final de un asesino en serie, no sería el principio. Lo que cuadra dentro de los perfiles que hacen los expertos policiales y psiquiátricos y psicológicos sobre el tipo de asesinos en serie es que este hombre tenía a la fuerza que haber matado a otras víctimas que desconocemos su paradero. Jenny, fíjate, muere, es el 25 de mayo de 2013, a manos de Juan Carlos Aguilar. Solo 8 días después, vuelve a sentir la necesidad de buscar a otra víctima, la necesidad de matar. Este es su modus operandi. En la madrugada del día 2 de junio, Juan Carlos empieza a dar vueltas por diferentes calles de Bilbao. Ahí entendemos que está en una actitud de caza. Habla con una mujer que la invita a ir con él al gimnasio. Esta mujer declina su invitación y 100 metros más abajo les vemos entrar en el gimnasio a eso de las 6 y 10 de la mañana. Esa mujer no sabía en ese momento que decline ir al gimnasio con Juan Carlos Aguilar, que lo que está haciendo es salvar la vida. Yo creo que lo recordará, ¿no? Toda su vida. Toda su vida. Hombre, yo no tengo ninguna duda que iba a ser que sepamos, su segunda víctima. Insisto, yo creo que había matado antes. Pero sí, esta mujer salvó la vida de milagro y porque se negó a acompañarle. Pero si no lo tenía preparado. Es que además siempre seguía el mismo modus operandi. A la primera víctima, en las grabaciones, se ve que está sentada y atada y amordazada y golpeada y torturada en la misma silla en la que encuentra el chancha a la segunda víctima todavía con un hilo de vida. Esa silla en la que estaba esperando a esta mujer de la que estábamos hablando ahora, de la que está hablando el investigador, pues para torturarla y acabar con ella. Es que no me cabe la menor duda, la verdad. Hay un error que comete Juan Carlos Aguilar. Es un pequeño despiste, que es lo que permite a Ada salir a la terraza, a la ventana y pedir ayuda. Juan Carlos Aguilar, entendemos que baja unas bolsas de las que está preparando en la zona del tatami, que son las que luego localizamos nosotros, y también se distrae, por decirlo de alguna manera, enviando un vídeo a una de sus amantes, ¿no? Ese es el momento en el que Ada aprovecha para subir las escaleras y pedir auxilio desde esa puerta, que es visto por esta mujer, esta ciudadana que nos avisa. Se solicita una ambulancia de urgencia para trasladar a Ada al hospital, que bueno, fallece 3 días después en el hospital de Basurto. Ese error que comete Aguilar es que se distrae viendo un vídeo o enviando un vídeo a una amante. Es decir, que lo comentabas tú antes, no solo era para su propio disfrute, sino que es que también lo compartía. Sí, compartía. La verdad es que tenía un grupo. En este caso se asemeja mucho a otros que hemos visto en otras ocasiones, David, de sectas, ¿no? De gente que tiene una serie de acólitos que parece que están cegados por él y que además sometidos, es la palabra, sometidos, porque tiene una necesidad de control absoluta. Es que es un psicópata, narcisista, megalómano, 7 veces campeón de Kung Fu, se lo inventa, no podía ser una, 7. Es el mejor, el único en lo suyo y ejerce una dominación sobre ello, y también sexual, sobre una serie de amantes, una cohorte de amantes, una especie de harén que deja que las maltrate física y psicológicamente y que comparta con ellas alguno de estos vídeos. Pero Ángel, ¿hasta qué punto esas personas que reciben los vídeos no son de alguna forma un poco cómplices o no están cometiendo un delito? Porque si tú recibes un vídeo en el que hay alguien que está torturando a una persona, casi tienes el deber de denunciarlo a la policía. Sí, pero yo creo que los vídeos que envía, desde luego, en eso creo que estamos completamente de acuerdo, pero yo creo que los vídeos que envía son vídeos y fotografías de partes amputadas de una persona tirada como ellas. Tenía fotos de ellas también, cuando a estas personas son las que ven una performance, o sea, una actuación. Exactamente, esa es la palabra, que no la encontraba, David. Sí, de hecho, ellas mismas ya se han prestado a eso. O sea, él tiene fotos de esas amantes a las que les envía las fotos reales, de las fallecidas reales y de trozos de cuerpos reales, que ya se han prestado a que le tomen fotos. O, bueno, se han prestado cuando están inconscientes, no, o por lo menos haciéndose las dormidas, o que saben que él, porque también tenía vídeos, pues practicando sexo, o con mujeres inconscientes, que eran estas, y golpeadas, o con los cadáveres de sus víctimas. Ese es el asunto. Es que además es durante horas. Ada recibe torturas y es violada durante horas.
con un nivel de sadismo y de crueldad difícil de creer. Más si cabe viendo o viniendo de un hombre que él decía se había convertido en un referente en el mundo del Kung Fu, en el budismo, en nuestro país, pero que era todo fachada. Vamos a ver cómo lo definen sus propios alumnos. Un poco extravagante, un poco peculiar, pero nada fuera de lo normal. Sé que ha tenido algún, creo que comportamiento extraño con algún otro compañero de artes marciales, como desprestigiando a otro compañero de profesión, por así decirlo. Como profesor era duro, era exigente, pero no más que otros. Me refiero que dentro de artes marciales es habitual ese tipo de forma de ser. Tiendas a adoptar una posición inferior. Es decir, al final siempre tienes ahí una distancia jerárquica. A él le ves por encima y tú estás por debajo. Y digamos que yo ahí empecé a ver cosas raras cuando en un momento dado él compró una casa que tenía que reformar y llevaba a los alumnos más cercanos, los llevaba para que le hicieran chapuzas varias. No pagaba nada ni permitía que le reclamaras nada, ¿no? Y ya el punto límite fue cuando, si tú te dedicabas a darte clases fuera de ahí de la escuela, como profesor, a él tenías que dar una parte de lo que ganaras. Él igual conscientemente no intentaba crear una secta, pero creó una secta de alguna manera, en el sentido en que no se podía cuestionar lo que se hacía ahí, no se toleraba que te fueras. Él se presentaba pues como un ser superior, como un ser que tenía poderes y que podía hacer grandes cosas por ellas, ¿no? Y buscaba aquella que se creyese todas esas mentiras y por lo tanto en una situación un poco de vulnerabilidad. A pesar de que con el tiempo se averigua que él no es un monje Shaolin, porque esto es mentira, hacía 300 años que no se nombraba uno, y que todo era una fachada y una farsa, cuando comienza el juicio, el 15 de abril de 2015, se pasa horas meditando. Quiero ver las imágenes, Ángel. Fíjate cómo se... Mira cómo se presenta. Esto en la sala, delante del juez. Así, meditando. Sí, te lo recuerdo perfectamente. Y además no solo un rato. Es decir, que fueron horas. Sí, entonces, prácticamente en todas las sesiones. ¿Qué quiere hacer ver con eso? ¿Cuál es su estrategia? ¿Realmente se está creyendo que está meditando o es una estrategia diciendo yo soy budista? O sea, es que esto o es llamar la rarísimo. atención. O llamar la atención. Pues no, yo creo que no. Yo, ¿sabes lo que creo? Creo que le importa todo un bledo. Es decir, que él está por encima de los demás, les da igual todo. Y además no tiene esa situación porque primero, si lo recuerdan, no se arrepiente. En ningún momento pide perdón ni disculpas. Además que no se arrepiente, lo cuenta. Y de hecho, cuando la policía le detiene, allí con la víctima que fallecería unas horas después. Sí, poco tiempo después. Le preguntan, ¿pero tú has hecho esto? Y se encoge de hombros. Dice, bueno, sí, he sido yo, sí. ¿Estás arrepentido? No. En el juicio no dio ningún arrepentimiento, ninguna muestra, a pesar de las barbaridades. Y se proyectaron también imágenes de todo lo que había ocurrido mientras él se dedicaba, bueno, esta era su actitud. Yo creo que la actitud no llama la atención, ni la actitud es simplemente concentrarse en el juicio, sino que está ausente, le da igual todo, absolutamente. Y de hecho, la psicóloga que prestó declaración y que además le estudió y prestó declaración en el juicio dijo que la falta de empatía es absoluta, no hacemos más que verlo, mírale, más que verlo, evidentemente. Mírale, hacia el resto del género humano y que el día que lo suelten, volverá a hacerlo. Tal cual. Un peligro, sin lugar a no dudas. tiene ninguna empatía ni ningún arrepentimiento y le da igual todos los demás. Él lo único que quiere es, lo que necesita es una admiración permanente, porque tiene en realidad, esta gente lo que tiene es un complejo enorme y lo que necesita es una admiración permanente y ejercer el dominio y el control sobre los demás. Bueno, los psicólogos que estudiaron el caso, uno de ellos dio una clave, ¿no? Tenía un hermano que lo tiranizaba, que le golpeaba, él dijo que le golpeaba, le trataba como un tirano y lo maltrataba básicamente. Y quizá de ahí, a partir de ahí, bueno. Un hermano que falleció también de forma trágica y en circunstancias extrañas. Incluso diría truculenta. El hermano fallece aplastado por un ascensor, porque se pone a buscar o a intentar arreglar algo en el hueco de un ascensor, no recuerdo exactamente qué era, y en el momento en el que está mirando el hueco del ascensor, se desploma el ascensor encima suyo y lo aplasta. Y fallece en el acto. ¿Se investigó? Sí, lo investigó. Después de la detención, la chancha... Pues si tenía algo que ver... Sospecharon que tenía algo que ver, probablemente sabían la relación entre los hermanos, de absoluta dominación por parte del hermano mayor ya muerto sobre él. Y él repetía el comportamiento, pero multiplicado por mí. Y no se llegó a nada en esa... No se ve nada.
Vamos al juicio, porque la declaración de Aguilar es también muy llamativa, ¿eh? Una actitud fría, distante. Solo contestó a las acusaciones del Ministerio Fiscal y a las de su propia defensa. Unas preguntas que ya habían sido previamente pactadas. Póngase en pie el acusado Juan Carlos Aguilar y acuda usted a ese micrófono. Una vez dentro del gimnasio, le ató usted los brazos por las muñecas y después la agredió hasta matarla. ¿La agredió usted con puñetazos y con patadas? Perdone. Sí, reconozco todos los hechos. ¿Le golpeó en la cara y en el cuerpo? Sí. Ese mismo día y en los días posteriores diseccionó usted el cuerpo, es decir, lo cortó y guardó partes del cuerpo y el resto se deshizo de él. Sí. Las 7 sesiones que duró el juicio fueron realmente complicadas. Se vieron imágenes muy duras y quedó muy patente el sufrimiento de las víctimas. Yo veía que la persona necesitaba auxilio y vi una persona de color que estaba pidiendo auxilio y que otra persona la agarraba del pelo y la bajaba la bajaba para abajo, desaparecía de mi visión. ¿Eran gritos de desesperación? Sí, unos gritos de ayuda y de angustia. Gritos de ayuda y de angustia. De hecho, se intenta incluso elevar la pena de Juan Carlos Aguilar, intentando demostrar que lo que hubo con las víctimas fue ensañamiento. Si a todos esos golpes le añadimos ese sufrimiento psicológico, ese padecimiento de tener que ver cómo descuartizan a una víctima delante de la propia segunda víctima, realmente considero que eso son pruebas suficientes como para poder demostrar que sí que existió ese ensañamiento. Sin embargo, ahora nos explicarán por qué, el jurado acaba rechazando ese agravante. De hecho, este es el único en el que el jurado, cuando leyó el veredicto, ninguno de ellos fue capaz de mirarme a la cara. Ninguno de ellos. Porque tuvieron que rechazar el ensañamiento. Y cuando yo me acerqué a darles la mano, lloraban y me decían: lo siento, no hemos podido, lo hemos intentado. Llama mucho la atención que, según lo que estamos contando, con ese sadismo, esas torturas, que finalmente no se pueda acreditar que haya ensañamiento, ¿no? Sí, a mí también me llamó mucho la atención en su día. Yo creo que la primera víctima, obviamente, encontraron solo los restos, es muy difícil, aunque uno de los forenses dejó entrever que probablemente la había descuartizado en vida. Yo eso sí lo calificaría de ensañamiento. Pero bueno, luego igual hay alguna discusión sobre el riego, la sangre, etcétera. Pero bueno, en cuanto a la segunda víctima, que es en la que no ven ensañamiento, que es a la que rescatan después de 12 horas de tortura, resulta difícil comprenderlo. En la argumentación no dijeron el porqué, pero yo imagino que sería porque el golpe que finalmente le llega a producir la muerte, o la herida que le produce la muerte, sería anterior a todas las demás, pero claro, ella no muere, ¿no? Sería anterior a todas las demás que le produjeron. En cualquier caso fue sorprendente, porque además le hubiera elevado la condena. Al final fue condenado a 38 años de cárcel, una vez que excede el máximo que había en la legislación vigente en aquella época, ya daba un poco más o menos igual, aunque con el agravamiento hubiera estado más tiempo en prisión. Fíjate que ahí en el juicio se producen declaraciones, evidentemente, de muchas parejas de Juan Carlos Aguilar, y hay una que cuenta, antes tú ya lo has dejado, lo has deslizado un poco, y es que María Eva, que así se llamaba esta mujer, fue a ver a Juan Carlos al gimnasio y en un momento dado, ella con los ojos cerrados, con los ojos tapados, llega a tocar, dice que algo frío y que todo hace pensar que puede haber sido el cadáver de una de las víctimas de Juan Carlos. Hasta ese punto llegaba la perversión de este individuo. Completamente de acuerdo, salvo una cosa, todo hace pensar. Tenía grabaciones de ese momento. Lo llega a grabar y todo. Él lo grabó. Le venda los ojos a la que era su pareja, su amante, digamos, más habitual. Llevaba con él ya años de relación. De una relación, por cierto, en la que estuvieron a punto de imputarle también un delito de maltrato, porque ella lo que contó fue que era víctima de maltrato físico y psíquico por parte del falso maestro Shaolin. Pero es que ese episodio en concreto es tremendo. La lleva, le venda los ojos
le hace tocar, mientras están practicando sexo, le hace tocar algo frío que había a su lado. Ese algo frío era el cadáver de la primera víctima. Y además, de hecho, lo graba y lo guarda. Y luego también, ella también indica, María Eva, que hay un momento en el que una de las fantasías de Juan Carlos Aguilar era captar a 2 prostitutas para drogarlas y castigarlas. Es decir, que había una premeditación en todo lo que él hacía, que llegaba incluso a planteárselo a sus amantes. Sí, totalmente. Yo creo que, de hecho, fíjate, eso no sale en el juicio, pero yo creo que ya les hacía interpretar ese papel. Y que él disfrutaba hasta cierto punto con eso. Pero llegó un momento en que se le queda corto, en la que ya no es suficiente que finjan. Entonces decidió dar un paso, que es el de seguir matando. El de empezar a matar, perdón. Todo esto, sí, decimos, se despeja la duda de lo que pensaban en realidad los instructores de la investigación, los policías, que lo hemos escuchado, y los forenses, ¿no? Que probablemente ya había matado mucho antes. Yo al principio de Expertos del Crimen de este programa te preguntaba que una de las cosas extrañas que vio la Archancha es que los huesos, los restos que encontraron en la casa de Juan Carlos Aguilar estaban limpios, sin partes blandas. Así es como se encontró el cuerpo de Jenny. Y hay algo que me llama mucho la atención y que te lo quiero trasladar a ver qué te parece. Él repetía a sus alumnos que los guerreros que vencían a sus enemigos se comían su corazón para humillarlo. Claro, viendo esta premisa, puedes pensar qué ha podido hacer con las partes blandas de los restos que se encontraron en su casa. Entiendo que te refieres a si ha practicado el canibalismo con sus víctimas, pero... Era una de las cosas que decía, ¿eh? Sí, no quedó acreditado en la investigación. Aunque yo, la verdad, no lo descarto, porque viendo el nivel de perversión de este sujeto, cualquier cosa. Pero como tiene esa faceta también, decíamos, un depredador por la noche y por la mañana un maestro Shaolin duro y a la vez protector con sus discípulos, pero también muy fantasioso, quizá me gustaría pensar que formaba parte de eso, ¿no? De su identidad esta inventada y de sus exageraciones, megalomanías en realidad, para darse mayor importancia y mayor poder delante de los que le seguían. Pero claro, es cierto, no se encontró ni una sola víscera. Quizás se deshizo de ellas con anterioridad y no las mantuvo, digamos, como juguetes, que era lo que pensaban los investigadores, porque se pudren antes, tiene un proceso de putrefacción más acelerado, etcétera. Pues bien, pero claro, la duda nos va a quedar siempre. Finalmente, Juan Carlos Aguilar es condenado a 38 años de cárcel por matar a Jenny Sofía Rebollo y por matar a Mauren Ada Otuya. Se le ha declarado culpable al acusado. Técnicamente estaremos hablando de 2 delitos de asesinato con alevosía, mientras que no se ha considerado acreditado que hubiera obrado con ensañamiento en el segundo de los asesinatos. Damos por concluida la lectura del veredicto. Cuando salga de prisión, ¿seguirá siendo igual de peligroso este individuo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además que lo dijo la psiquiatra que prestó declaración en el juicio, lo dijo. No hay rehabilitación para este tipo de perfiles. Es un psicópata. Por cierto, respondió una de las grandes preguntas, aunque no acaban de ponerse de acuerdo, pero dijo, los asesinos no nacen, se hacen. Puedes tener rasgos de psicopatía y mal llevarlos o bien llevarlos a lo largo de tu vida, y en lo que te vaya ocurriendo a lo largo de la vida te puede ir empujando hacia un camino u otro. En este caso, este ya estaba encaminado absolutamente. Seguía leer el juicio, no muestra ningún arrepentimiento, no tiene ninguna empatía hacia nadie, le daba igual 8 que 18, vio las imágenes de sus víctimas, de las barbaridades que hacía, y en la prisión sigue manteniendo, digamos, pues la misma actitud. Resultado, conclusión de la psiquiatra, ¿qué más le estudió? Pues que el día que salga volverá a hacerlo. Pues el 28 de julio de 2015, mientras Juan Carlos está en la prisión de Dueñas, ya cumpliendo condena, sufre una agresión que le causa heridas de cierta consideración por parte de otro interno, con un arma que se había incluso fabricado él mismo. Por este motivo es trasladado a la prisión de Mansilla de las Mulas, en León, donde hoy en día sigue cumpliendo condena. El falso monje Shaolin, como han visto, asesinó brutalmente a 2 mujeres indefensas elegidas al azar. Eso mismo hizo Miguel Ángel Muñoz Blas, que atacó sorpresivamente a Denise Thiem, una peregrina estadounidense que hacía el Camino de Santiago para encontrar la paz y finalmente encontró la muerte. Pero de eso hablaremos en el próximo capítulo de Expertos del Crimen. Adiós.